espero que esté grabando. Bien, entonces estamos hablando de lo que es una mediana, ¿verdad? Segmento que va de un vértice al punto medio. Yo aquí lo estoy mostrando. Si a mí dentro de una figura me dan esta información, entonces usted debe concluir que realmente el segmento CD es una mediana. ¿Y cuántas medianas va a tener? Tantos como lados tenga. Entonces, vea que aquí tengo el segmento CD, que es una mediana, ¿verdad? Con respecto al lado AB. Ahí está la congruencia entre esos segmentos donde intersecó. Si otra mediana que tengo acá es AF, entonces aquí tengo, ¿verdad? Los lados que son congruentes. Y aquí tengo los otros. ¿Va a intersecarse? Sí. Ahí está intersecada las tres medianas y que me determina esos puntos medios con respecto a uno de los lados. Aquí en particular, pero no importa, ¿verdad? Lo estamos viendo con relación, quizá quise decirlo, pero no lo he dicho, ¿verdad? Solo pensando para que vean que está esa posibilidad de lo que tenemos un triángulo equilátero. Ahí también las tres medianas van a tener la misma longitud. Sí hay una propiedad aquí que deben saberla. Igual ahí aparece el nombre. Mire que el punto donde se intersecan las tres medianas se llama baricentro. Pero de todo ello, lo que me interesa es esta propiedad que está mencionando acá. Dice que las medianas de un triángulo concurren en un punto llamado baricentro, ¿ya? Baricentro es este punto que dista 2/3 del vértice. En otras palabras, lo que me está diciendo es que la distancia o la longitud del segmento CP es 2/3 de toda la longitud de la mediana. Con esa propiedad a lo mejor vamos a encontrar algunos valores. Aquí está, miren. BR, ojo, BR es un número, por ejemplo no lo tengo con barra, es la longitud de la mediana con respecto a la base. PR, aquí me está, con este estamos viéndolo entonces, porque aquí tengo otra letra. BR, aquí está, es la longitud de la mediana con respecto a la base AC que tengo por acá. Y BP, mire, la distancia del punto B al punto P es igual a 2/3 de quién, de toda la longitud de la mediana. ¿Ves? Esa propiedad sí. Viene otra. Dice una mediatriz. Esa palabra se me hace familiar. Allá creo que habíamos hablado de lo que es una mediana. ¿Alguien recuerda esa definición? Bueno, se la voy a recordar. Dice, allá decíamos mediana en un segmento. Dice que una mediana en un segmento es una recta que pasa por el punto medio y es perpendicular a dicho segmento. Una mediatriz, perdón, lo de mediatriz. Mediatriz dice que es una recta, mediatriz de un segmento. Es una recta que pasa por el punto medio y en forma perpendicular. Ojo, no solo porque pase por el punto medio va a ser una mediatriz. Si no es perpendicular, entonces no lo es. Pues aquí nos estamos refiriendo a una mediatriz de un lado de un triángulo. ¿Y qué figura geométrica determina un lado de un triángulo? Un segmento. Entonces, solo vamos a ver si tiene la misma relación con esa otra que estamos comparando. Entonces dice, una mediatriz de un lado de un triángulo es una recta que biseca y es perpendicular a tal lado. Entonces, mire, biseca, ¿qué quiere decir? Que pasa por el punto medio y en forma perpendicular. Pues entonces es lo mismo. Mire, es lo mismo. Ojo, ojo, ¿verdad? Ojo, depende del tipo de triángulo que nosotros tengamos para ver si sale del vértice. En este caso, por el tipo de triángulo que tengo, ¿verdad? Entonces puede ser. Pero aquí en estos otros que tenemos, mire, yo solo busco el punto medio y por un punto, ¿ya? Un punto, yo puedo trazar una y solamente una recta que sea perpendicular. Hay un punto también donde se intersecan, ¿ya? Las relaciones que se dan ahí con esos a los cuales están, con otras palabras que no las puedo mencionar porque no lo hemos hablado por ahí. Pero aquí entonces decimos, y entonces si me está dando esa figura, quiere decir que existirán eh, algunas mediatrices que van a coincidir con el punto medio, no sé qué por ahí, que va a salir del vértice. Sí, todo va a depender del triángulo. En el triángulo equilátero se dan muchas cosas y en el isósceles se dan algunas. Avancemos con la otra y lo que es bisectriz. De bisectriz también ya hemos hablado. ¿Bisectriz de qué? De un ángulo. ¿Y qué dimos que es una bisectriz de un ángulo? Bueno, es una recta o un rayo que me divide el ángulo en dos ángulos que son congruentes. ¿Ves? Aquí la bisectriz dice bisectriz de un ángulo en un triángulo. Bueno,
Si ya me lo dijeron en un ángulo y el triángulo tiene ángulos, entonces también están relacionadas esas definiciones. De una bisectriz de un ángulo en un triángulo es una recta o segmento o rayo también, como lo dijimos por allá, que biseca un ángulo y se extiende al lado opuesto. ¿Ya? Entonces, parte del ángulo. ¿Ya? Entonces, aquí tengo, mire, aquí tengo con respecto al ángulo A, yo aquí, saben que también dijimos la propiedad que esa bisectriz es única. Entonces, ¿cómo voy a saber? ¿Tengo que tomar un transportador para medirlo? No, con las figuritas como nos hemos defendido siempre, yo trazo el segmento, trato de que más o menos, pero este simbolito que digo es que este ángulo es congruente con este. Igual si a usted le dicen que ese segmento, aquí me falta una letra para referirme a él, ¿verdad? Eh, si ya le dan la figura por ahí, entonces usted inmediatamente va a concluir que ese segmento A, suponga que aquí sea el punto D, va a ser una bisectriz. ¿Y cuántas bisectrices va a tener? Tantos como vértices tenga. Entonces, si ahora queremos ver la diferencia entre todas ellas, mire, todas parten del vértice a excepción de la mediatriz. ¿Sí? La altura parte del vértice, la mediana parte del vértice, la bisectriz parte de un vértice. Y la mediatriz no. Ahí porque me dicen que tiene que pasar por el punto medio en forma perpendicular. Muy bien, ahí te hemos trazado para cada uno de estos dos las tres, pero aquí estoy viendo. ¿Cómo sé que es bisectriz? Es que este simbolito me está diciendo que este congruente con este. Miren, que este congruente con este, que este congruente con este. 2 a 2. Otro elemento por acá también que está dentro de la definición es lo que es perímetro de un triángulo. Y el perímetro no es otra cosa más que la suma de las longitudes de sus lados. Aquí debemos tener cuidado cómo lo vamos a plantear. El segmento AC es una figura geométrica que es un lado del triángulo. AC es la longitud de ese lado. Por lo tanto, el perímetro va a ser igual, ¿ya? Se simboliza con la letra P mayúscula, AC, que ya sabemos qué significa, más BC o CB, ¿verdad? Que sabemos que equivale también, más AB. Si usted quiere decir que es A más B más C en minúscula, entonces tiene que ubicarlo en el triángulo y decir quién es A, quién es B y quién es C para aceptarlo, ¿no? Entonces, aquí la definición que tenemos por acá. Lo otro que viene son propiedades. Esas figuras que están por ahí es para mostrarles algunas cosas. Entonces, ¿qué dicen estas propiedades? Si dos lados, mire, todas estas propiedades, algunas si ya se las sabe que bien, las otras de tanto repetirlas uno las va aprendiendo y la que no, márquela y se la memoriza. Porque si están ahí es porque de alguna manera las va a necesitar. Entonces dice, si dos lados de un triángulo son congruentes, dos, ¿cuáles son esos? Se dice los isósceles o tal vez los equiláteros, porque dice, si dos lados de un triángulo son congruentes. ¿Eh? Entonces, al menos estoy esperando un isósceles o un equilátero. Los ángulos opuestos a esos lados son congruentes. Entonces, aquí tengo, para este triángulo que tengo acá, quiero ver si esto está, no, anda juntito ahí. Voy a separarlo acá. Entonces, para este, no observen esa línea azul. Entonces, esa recta. Entonces, aquí si me dicen que este lado de acá es congruente con este de acá, inmediatamente nosotros vamos a concluir que el ángulo A es congruente con el ángulo B. Y además vamos a decir que sea un triángulo isósceles, todo, ¿verdad? A la inversa también está dado, porque dice, si dos ángulos de un triángulo son congruentes, los lados opuestos a ellos son congruentes. Entonces, si a mí dentro de la información me dicen que este ángulo A es congruente con el ángulo B, entonces significa que este lado, este segmento de acá es congruente con este segmento. En general, en un triángulo isósceles, los ángulos de las bases son congruentes. Te dice, ¿cuál base? Ya dijimos a qué nos referimos a la base en un triángulo isósceles. ¿Eh? ¿Y estos otros pueden ser bases? Sí, pueden ser bases. Tienen que ser bases, pero en la información que me van a dar, si me dicen la base de ese triángulo, es el lado desigual, ¿verdad? Porque así lo hablábamos por allá. O me hablan del vértice, el vértice, ¿ya? Todos son vértices, pero este, cuando me den datos, se va a referir a este. Muy bien, veamos otra propiedad. En un triángulo
Un triángulo equilátero es equiangular. Eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Porque los tres ángulos son congruentes y el único triángulo que satisface la condición es equilátero. Entonces, ¿y cuál es la medida? 60. Entonces, si a usted le dijeran en un triángulo, más la figura como esta que tengo acá, y le dicen que este mide eh, eh, 60 y de repente le dicen que este es isósceles, ¿verdad? Que este lado es congruente con este, pues usted puede medir, ver cuánto vale este. Pero si ya le dicen que es equilátero, no tienen que darle nada más. Los tres ángulos miden 60. Los tres son congruentes. Veamos otra. Un triángulo equiangular es equilátero. Están relacionados con este, que es lo mismo que le estaba explicando. En un triángulo isósceles, ojo aquí, me dicen en un triángulo isósceles, la bisectriz del ángulo opuesto a la base, mire, aquí tengo la bisectriz del ángulo opuesto a la base. Voy a ir a copiar esto y despegar esto para tener esa gráfica ahí. Y voy a borrar lo que no ocupo. Esta es la que ocupo. Y esto lo borro, que no me esté estorbando ahí. No importa si tengo recta o tengo otra cosa. Voy a ver si la puedo poner vertical. Anda algo estorbando ahí que no me deja. Ahí. Ve, la bisectriz, mire. Yo voy y tengo por acá. ¿Ves? Siempre que tenga una duda, nosotros con una figurita. Después la voy a quitar. Entonces vamos otra vez a lo que dice. En un triángulo isósceles, la bisectriz del ángulo opuesto a la base es una mediana a la base. Me dice mediana. ¿Y qué es eso de mediana? Entonces, si es mediana, tiene que llegar al punto medio. Más que eso, no solo es mediana, es altura, es mediatriz, pero aquí me están hablando de bisectriz y es altura con respecto a la base. ¿Sí? Entonces, vamos a quitarlo porque no ocupo eso, no me quede saturada. Vamos a la siguiente. En cada, a ver, en cada ángulo en un triángulo, esto ya lo dijimos, mide 60. Los ángulos agudos en un triángulo rectángulo son complementarios. También eso ya lo habíamos mencionado. ¿Ves que hay algunas propiedades que ya las hemos dicho? Entonces dice, esta ya me la sé, esta ya me la sé y así vamos. Cada uno de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo isósceles, ahora porque ya sé de dos triángulos isósceles, mide 45. Y son complementarios y ya sabe que al ser isósceles, pues los ángulos de la base son congruentes, lo mismo que hemos dicho. Y ahí vea que en eso, en datos pueden estar en una simple palabrita, hace la diferencia para uno obtener datos escondidos. Un triángulo no puede tener más de un ángulo recto, ya lo habíamos creo, mencionado por allá, que tampoco obtuso. Esta hay que darle mucha importancia a esta que está por acá. Mire lo que dice acá. eh, Si se traza una recta del punto medio de un lado de un triángulo paralela a un segundo lado, entonces pasa por el punto medio del tercer lado. Remarque esta propiedad o la escribe en algún lado porque cuando esté enredado que no sepa qué hacer, viene y la busca. Entonces, mire en esto que estoy diciendo por acá. Aquí lo tengo no completo, pero voy a suponer que dentro de los datos le digo que aquí tengo un triángulo. Y no importa qué tipo de triángulo es, porque vamos a a la propiedad otra vez. Si se traza una recta paralela del punto medio de un lado de un triángulo, ve que no me dice que sea un triángulo en particular, de un triángulo es cualquiera. ¿Ya? Entonces, estamos suponiendo que N o M, cualquiera de los dos, puedo decir que es punto medio, dato, ¿ya? N punto medio del segmento BC. Y además me van a dar dentro de los datos que la recta MN es paralela al segmento AB. Que usted dice, pero es que yo quiero saber cuánto mide este lado de acá. Recuerde que asumí que N es punto medio. Y quizás le digan que esto de acá mide 20. Y eso está su pregunta relacionada por ahí. Entonces, esa propiedad, con solo saber que este es punto medio y que esta recta es paralela a este segmento de acá, usted debe concluir, ¿verdad? Que también M, aunque no le den a usted, aunque no le den el punto, usted lo agrega y dice, bueno,
Este punto también va a ser el punto medio. ¿Y qué quiere el punto medio? Pues le divide el segmento en dos segmentos que son congruentes. Y ya, listo. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver la otra, que creo que están relacionadas. La tengo hasta color por acá. Dice, si una recta contiene los puntos medios de dos lados de un triángulo, entonces es paralela al tercer lado. Vamos otra vez para acá. Aquí viene al revés y le dice, dado el triángulo ABC, nada que ver, ¿verdad? Que sea, tiene un escaleno. Entonces decimos, dado el triángulo ABC, M y N, puntos medios. Usted ya sabe dónde está M y N. Uno está sobre el segmento AC y el otro está sobre el segmento BC. Si no le dijeran que es punto medio, ¿de qué segmento? Usted lo está viendo en la figura, ¿de qué segmento es punto medio? Y solo eso le dicen. A lo mejor usted necesita obtener la medida del ángulo CMN, porque le dan este de acá. Y entonces, ¿y ahora qué dice? ¿No? ¿Recuerda lo que le dije? Nosotros vamos a añorar tener segmentos paralelos, o rectas paralelas, o combinaciones entre ellos paralelos, para jugar con esos ángulos, llámese correspondientes, internos a un mismo lado, lo que sea, para buscar esa medida. Entonces, en ese sentido, debemos manejar estas propiedades. Muy bien, y sigue todavía diciendo, y la longitud del segmento determinado por dichos puntos medios es la mitad de la longitud de dicho lado. ¿Eh? ¿Con quién me lo está relacionando? Me lo está relacionando con el lado AB. Por lo tanto, la longitud del segmento que contiene los puntos medios de los otros dos lados va a medir la mitad de lo que vale el segmento de la base que estamos analizando. Entonces, muchos ejercicios con eso que está por ahí. Luego me habla de la mediana a la hipotenusa. Ah, si me está hablando de la hipotenusa, aunque no me lo digan, ya sé que me están hablando de un triángulo rectángulo, porque solo los triángulos rectángulos tienen ese apellido por ahí que se llama hipotenusa y cateto. Entonces, la mediana, la hipotenusa de un triángulo rectángulo, mide la mitad de la longitud de la hipotenusa. Aquí está la figura. Mire, aquí tengo un triángulo. Claro, no tengo los nombres, pero ya sé que puedo decir el triángulo ABC, pero tienen que darme datos. Entonces, uno, me pueden decir que, que el segmento este, ¿verdad? Que tengo que darle los puntos. Supongo que este dije ABC y aquí está D. La longitud, este segmento de acá me dicen que es una mediana. Al ser mediana, ojo, va a bisecar la hipotenusa. O a lo mejor necesito otra cosa, concluir otra cosa. Y entonces me dicen que este es un punto medio. Entonces, si aquí estoy viendo esto, digo, entonces esta es mediana. Y luego lo que corresponda. Los datos están por ahí, ¿verdad? Y si no es una cosa, pues es otra. Todo depende del ejercicio que se note. Otro elemento acá, esto se utiliza muchísimo. Habla de la altura de un triángulo equilátero. Aquí tengo, estoy asumiendo que este es un triángulo equilátero, este que tengo acá, altura, que ya sabemos lo que significa. Aquí tengo que decir que hay un segmento perpendicular para aceptar que eso es altura, ¿verdad? Y en el caso del triángulo equilátero, la altura, la mediana, la mediatriz y la bisectriz coinciden. ¿Eh? Es el mismo valor, pero no solo para esa base, sino que para cualquiera de los lados, porque los tres son congruentes. Congruentes, perdón. Entonces aquí lo que necesitamos es ver la altura de un triángulo equilátero. Es igual a un medio de la longitud de un lado multiplicado por la raíz cuadrada de 3. O sea, la altura nosotros la representamos con h. Estamos asumiendo que la longitud de este lado es L. Entonces dice que es un medio de la longitud de uno de los lados multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Más simple lo podemos expresar de esta forma y decimos raíz de 3 sobre 2 veces L. Eso es, y a esto le llamo L. Si le llamo M o lo que sea, ¿verdad? O S, no sé cómo le voy a llamar. Entonces yo, aunque aquí damos fórmulas generales porque las necesitamos, pero usted tiene que reacomodar esa fórmula en base a lo que tiene en la figura. A menos que usted venga por acá y diga que eso es L, entonces esto tiene validez. Después, con la práctica, vamos a ir practicando porque vamos a ver otras cosas por ahí. Entonces no se preocupe si ahorita dice no me la aprendo. Eh, Aquí, bueno, son problemas otra vez muy parecidos a aquellos de jugar, problemas con palabras, de jugar para plantear una ecuacioncita y considerar otros elementos. Yo creo que esto los pueden ver ustedes porque necesito concentrarme en otros elementos por acá. Solo quiero que me digan si mañana les doy clase o quieren descansar mañana.
Sí, licenciada. Sí, sí descansamos. Clases. Bueno, está bien. Entonces vamos a dar clase mañana. Cuando ya diga hasta aquí, ¿verdad? Pero ahorita vamos a avanzar un poco. Porque sí quisiera terminar toda esta parte de triángulos, al menos antes de irnos de vacaciones. Es bastante lo que nos falta. Mire esto también por acá, la misma que estamos relacionando, allá cuando hablábamos de suplementos y complementos, solo es que aquí nosotros tenemos que relacionarlo ya de repente o con lados o con los ángulos. Entonces, eh, véanlos por ahí. Si tienen duda, me lo preguntan. Ya saben que hay que plantear por acá y luego tomar uno, tomar el otro y hasta llegar a plantearlo. Y estoy leyendo qué me están dando por ahí. Lo mismo con el perímetro. ¿Ve? Y aquí me dicen cada uno de los lados congruentes de un triángulo isósceles. Entonces, me dan en la figura. Qué bien, no me la dan, pues yo la construyo porque ya sé lo que significan los triángulos, las características de un triángulo isósceles. Entonces se refiere cada uno de los lados congruentes de un triángulo isósceles. Dibujo el triángulo y digo cuáles son los congruentes. Y luego con lo demás. Dice que tiene 3 centímetros más que la longitud de la base. Ojo, esos lados congruentes no necesariamente van a tener mayor longitud que la base. Ustedes jueguen, diga, y si es así, y si es así, y si es así, para que tenga las posibilidades y no se aferre a un solo caso. Entonces, pero en este caso sí dice que tiene 3 centímetros más, quiere decir que sí es más grande, mayor, ¿verdad? Esa longitud. Entonces, yo debo fijar una variable. Entonces, vea que los lados me los están dando. Yo lo puedo escribir como quiera. Si digo que los lados miden X, entonces el otro va a medir X menos 3, ¿verdad? Porque si digo que la base mide X, entonces el otro va a medir X más 3, como usted lo quiera plantear. Y luego, cuando tengo los tres lados, mire, eh, solo los sumo, tienen que darme información, pues me dicen, el perímetro mide tanto. Entonces, me van a pedir que encuentre la longitud de los lados, o de la base, o de los lados congruentes, no lo sé. La pregunta, el profesor o el autor, al criterio de él, depende de lo que quiera evaluar. Entonces, aquí es donde le digo, aquí tengo el triángulo dibujado, ABC, ¿sí? Ya asumí que el lado, la base mide X y que los otros dos lados congruentes, pues miden X más 3. No me están diciendo nada más, yo tengo que intuir, ¿sí? Cuál es el triángulo isósceles, las características que tiene el triángulo isósceles, que tiene dos lados congruentes y ahí está. ¿Ves? Esto es lo que le estaba diciendo. Si yo voy a hablar de perímetro y no quiero involucrar más letras, entonces aquí lo escribo de esta forma y eso es suficiente. Y aquí ya estoy diciendo, porque en la misma figura estoy asumiendo. Claro, yo debería decir aquí sea X el valor de la base y X más 3, ¿verdad? Los lados congruentes, la medida de ellos. Ahí lo tenemos. Entonces, ya no necesito. Entonces, si no quiero escribirlo de esta forma, entonces vengo corriendo acá y digo, la longitud de la base es A, la longitud de otro lado es C y la longitud del otro es B. Entonces, de repente dice, pero si este mide B, ¿y por qué no le escribo a este B? Es que usted va a aplicar la definición de, de perímetro. Y esto que son particularidades de los triángulos isósceles es otra cosa. ¿Ya? Entonces usted dice la longitud de este más la longitud de este más la longitud de este. Que al final va a coincidir. Claro que aquí está y aquí está. ¿Ve? Entonces aquí plantea su ecuación. Una vez que tiene la ecuación, despeja para X y va. Aquí lo que hay que tener cuidado es lo siguiente. Usted nunca debe tener un valor negativo. Estamos en geometría y estamos hablando de longitud. Entonces, y si me salió un valor negativo, revise si no hay un problema de mal planteamiento ahí. O en última instancia, el ejercicio está mal diseñado, ¿ya? Pero nunca debe tener, ni cero debería ser ahí, como va a tener un triángulo con un lado mide cero. No, no puede ser eso. Y ahí concluye. Mire, el valor encontrado para X no es una respuesta, le sirve para dar la respuesta. Pues aquí le dice, encuentre la longitud de cada lado. Entonces usted me dice, X es igual a 5. Y yo le pregunto, ¿y quién es X? X, usted dijo que era AB, la longitud del segmento AB. Entonces ahora dice, la longitud del segmento AB, ¿verdad? O la base mide 5 y los otros lados que son congruentes, usted ya sabe que 5 más 3 que es igual a 8. Y ahí concluye. Quiero ver qué más viene aquí. Bueno, eso creo que pueden jugar con ella. Cuidado aquí, ¿verdad? Con este ángulo B. Mire, una propiedad de aquella que mencionamos, la medida del ángulo B
usted lo puede sacar que es igual a la suma de este con este, porque recuerda que dijimos la medida del ángulo externo y este es un ángulo externo. Si ve que le estorban un montón de figuras por ahí, no es que lo va a borrar, pero con su vista usted dice, no, no voy a ver esto y solo voy a ver esto de acá. Entonces, es una forma, porque de repente usted dice, pero ¿para qué si yo ya sumo estos dos y luego digo 180 menos esto y encuentro este? No siempre va a poder hacer eso. Yo aquí se lo puedo dar en términos de variables. Esto en términos de variable, esto en términos de variable, perdón. Ay, ¿qué hice acá? No me voy a desarmar. Va, estoy que ando peor. eh, en términos de variable, pero como usted sabe la propiedad, va a decir que la medida de este ángulo es igual a la suma de la medida de estos dos. ¿Ok? Y así sucesivamente. Y ya conociendo este y conoce este, mire, viene y encuentra este y encuentra este. Con todo lo que sabe, con todo lo que sabe. No existen caminos únicos, usted va a ir viendo y va a ir justificando qué es lo que le están pidiendo. Ah, dice que este no está en el material. Vamos a ver qué hacemos acá. Ya me dan la figura, porque dicen base a la figura dada y con los datos mostrados, además L sub 1 paralela a L sub 2, me dan más medidas por ahí y se tiene que. Vamos a ver qué dice la figura. Aquí está la figura. Vamos a esperar que no haya contradicción en lo que me diga. Siempre es bueno asegurarnos de eso. En base a la figura dada y con los datos mostrados, además L sub 1 paralela a L sub 2. Eh, aunque no me lo digan aquí, pero ya sé que son paralelas, entonces lo agrego. La medida, este sí es un dato que me dan y debe coincidir con este que está por aquí, si acaso lo veo por ahí. Medida del ángulo BEG. B, ¿qué es esto? No BG. BGE. BGE. Dicen que es 50. Muy bien, coincide. Luego la medida del ángulo GBC. GBC es 2 beta menos 10. Muy bien, coincide. Y la medida del ángulo GEF es igual a 3 beta más 10 grados. También coincide. No hay ningún problema en contradicción. Se tiene que la medida, o me pueden preguntar, determine o cuál es la medida del ángulo CBG. CBG es uno de los que me dan aquí que están relacionados. He visto que a veces dan unas fórmulas por ahí que yo no las he enseñado. Eso lo voy a enseñar, cómo es que lo tiene que hacer, porque aquí no podemos estar utilizando otras fórmulas que no las hemos mencionado. Y si la va a utilizar, primero me tiene que demostrar por qué lo está utilizando. Entonces, ¿para qué se va a ganar más trabajo? Si lo que yo estoy haciendo acá es mostrarle que no necesita otras fórmulas y que aquí usted lo puede obtener. En una figura, póngale que yo le hable por acá, la recta IG, y usted dice, ¿cuál recta IG? Yo no tengo recta IG, yo tengo un rayo que se llama GI, pero si yo le estoy hablando de una recta, no hay una contradicción ahí. Lo único que le estoy diciendo es, prolónguela, así punteadita para que vea que usted lo está haciendo y que va a conformar esa recta. ¿Ya? Entonces, cualquier otro, o que le diga, el segmento BE, usted dice, no tengo segmento BE. Claro que tiene, porque tiene los dos puntos. Solo es que yo no se lo dibujé. Usted termina lo de dibujar, porque a lo mejor eso le va a servir para hacer el ejercicio. No lo sé, ¿verdad? Solo es que estoy viendo por acá. Entonces, como dijimos anteriormente, es bueno tener otros datos por ahí para con mayor facilidad ir trabajando. Entonces, seguro que esto que tengo por acá corresponde a esto, ¿verdad? Para mostrar el paralelismo entre la recta, ¿ya? Me ayuda a descansar la vista. ¿Qué me están preguntando? La medida de este ángulo. ¿Ya? Puedo agregar otra vez el signo de interrogación como lo dijimos, pero como ya tengo un dato aquí, habría que ver. Usted como ve ahí, si ve que le cabe, hágalo y si no, lo debe tener en mente. ¿Cuál es lo que le van a pedir? De todas formas, tiene que pasar primero por obtener beta, perdón, y después lo demás. Entonces usted dice, tengo dos paralelas, ¿y a dónde está la transversal? Yo no veo transversal, nadie le prohíbe que usted pueda trazar esas transversales. Entonces, lo mismo que le estaba diciendo, ¿va? Prolongue esta, prolónguela y tiene. Pero si lo va a prolongar, entonces usted lo tiene que decir, prolongando el rayo GI y si necesita el otro también, y el rayo GH. Seguro que esto es lo que yo tengo por acá para mostrar esa prolongación y, eh, y que podamos ver esa recta. Ahí está. Entonces ya no tengo problema en lo otro que estábamos diciendo. ¿Y para qué quiero eso?
es que ando buscando relación entre rectas paralelas y transversales. Entonces ya tengo las dos transversales y acaso las voy a necesitar. Y qué bueno que me dice que las rectas son paralelas, porque entonces otra vez borro una, la que no me interesa en este momento. Yo, ¿de dónde voy a partir? Entonces digo, bueno, pero con esto que ya tengo esta recta, la recta IG o la recta IF, mire, hasta eso le hago yo el número, el punto bien cercano para que diga, no, para que no ande buscando otro punto, que lo tenga y que va a ver que ahí tal cosa. Como usted lo va a tener impreso y va a poner la regla, seguro que ahí le va a encajar. Y si no, lo borra usted, ¿verdad? Borra ese punto F con un borrador por ahí de esos correctores y lo agrega más cercano ahí si tiene duda. No hay ningún problema. Y si no, borra esa y agrega otra letra. Pero prefiero que no lo hagan porque vieran cómo da trabajo eso de andar buscando esa letra. Y vieron aquí cómo estuve ubicando los puntos. Pero aquí está, ya dije que es una recta porque por allá lo he dicho en palabras también. Pero entonces con esta, estas dos rectas que son las claves, y voy a fijar esta que es una transversal, entonces digo, bueno, el ángulo CBG y el ángulo BFE son ángulos alternos internos. Y qué bueno que ya me dicen que son paralelas. Y como son paralelas, entonces esos ángulos son congruentes. Ve que solo estoy echando el cuento ahorita, pero después lo tengo que escribir. Entonces, con eso entonces, yo vengo rápido y escribo como para completar un poco la figura que me quede más fácil de qué es lo que voy a trabajar. ¿Ya? Entonces, a lo mejor solo eso necesitaba prolongar y no lo demás, pero le estoy dando las dos opciones porque alguien pudo haber pensado otra cosa. Y usted dice, ya tengo dos medidas. Y la tercera, ya, ¿cuál de dos medidas? Esta de acá y esta de acá. Y esta otra de acá, pues yo sé que si esta es una recta y tengo esta medida, la relación entre este ángulo y este que son suplementarios. Ya, lo estoy pensando, pero también preparándome porque después tengo que escribirlo, así como lo hemos venido diciendo. Entonces, ¿cuánto es la medida de este ángulo? Este ángulo va a medir 180 menos 50, que eso eh, ¿cuánto es? 130. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, si ya tengo la medida de los tres ángulos internos de este triángulo, vengo y aplico la otra. Pero tengo que irlo diciendo por qué tal cosa. Ve, y aquí lo tengo, ya estoy preguntando. Vamos a agregarlo. Entonces, aquí tengo esta medida que es 130. Entonces, ¿qué completé? ¿Qué gané con eso? Ya tener la recta. Le dice, ¿y esa azul no la necesitaba? Quizás no, pero ¿qué tal y alguien hubiese venido y hubiese tomado esta medida acá y la traslada para acá? Eso es correcto también. Y este de acá, que es este, y hubiera jugado con este triángulo, también es correcto. Entonces, pero si usted ya identificó, entonces solo Liz, prolongue una un lado. pregunta. Diga, Entonces, eso no alteraría el resultado. no para nada. Usted puede comprobarlo y va a dar cuenta que no. Porque al final aquí, ¿qué va a sumar? Este de acá con este de acá y aquí que está sumando lo mismo. Mire, la misma ecuación le va a quedar. Porque aquí va a tener 130 y aquí va a tener 3 beta más 10. Es los mismos datos que tiene por acá. Entonces usted dice, listo, ya tengo el ejercicio y ahora voy a darle el formalismo. Pero todo lo que tiene en la gráfica ahorita, ya lo tiene como quien dice que si cometió errores es porque no sabe las propiedades. Entonces venimos por acá y lo primero. Entonces me concentro, voy a trabajar con este, entonces digo, bueno, prolongando el rayo GI, ¿ya? Y obtenemos la recta, lo que sea por ahí, como le quiera llamar. Prolongando los rayos. Y aquí digo, ¿va? Tenemos la recta. Usted la escribe, no solo dice la recta, porque ¿cuál es recta? Y hay un montón de rectas. Entonces, la recta BG puede decir, o la recta IG, o la recta IF, como quiera llamarla, pero lo escribe por ahí. Entonces, con eso, ¿qué gané? Luego el ángulo, mire, B, BGE, BGE, ¿ve cómo me cuesta esto? ¿Va? O sea, este que tiene por acá. Y ángulo, que ya lo había dicho, son suplementarios. ¿Ya? Son suplementarios. Y aquí no hay mucho, porque en la figura estoy diciendo que son suplementarios. Luego aquí planteo, porque voy a calcular la medida del ángulo EGF, porque ya dije que son suplementarios. ¿Ya? O lo puedo decir también que la medida de este ángulo es igual a 130, ¿qué? Este ángulo con este ángulo son suplementarios. En el orden que lo diga, no importa, pero hay que decirlo. Si solo me dice esto y no me dice que son suplementarios, yo le voy a preguntar, ¿y eso por qué me lo está diciendo? Muy bien, entonces ya tengo este de acá.
Ahora voy a jugar con este. Solo son dos elementos los que necesito. Este que ya lo tengo y este de acá. ¿Ves? Aquí seguro que tengo que relacionar que este ángulo que había mencionado con este de acá son ángulos alternos e internos entre paralelas. ¿Sí? Entonces aquí venimos. Vamos con lo otro. Propiedades de los números. Que no lo terminé. Ay, no lo terminé. Bueno, pero estamos viendo, ¿eh? Entonces aquí entonces tengo que decir lo mismo. Que el ángulo me ayudan por ahí. Me ayudan. Copiar, aquí vamos. Vamos a ver, ángulo. Yo no puedo ver la figura, ustedes me ayudan. ¿Alguien que me active el micrófono? O bajo la figura, es que me va a despedazar todo. Sí. Vamos a ver, ahí la voy a tener más cerca. Me quedo este acá. ¿Ángulo qué es? Este de acá voy a relacionar. CBG puedo decir. CBG. Y ángulo de CBG y ángulo GFE. Este voy a pasar para acá. ¿Cómo le voy a llamar ahí? ¿Son ángulos qué? ¿Son ángulos qué? Creo que sería GEF. Opuesto, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. opuesto por el verde. Déjeme ver aquí. GF. Estoy relacionando este de acá, ¿ve? CBG, ¿ya? Que puede llamarle F también, ¿verdad? Pero mientras no lo tenga mal dicho, va, estamos bien. Y lo voy a relacionar con este de acá. Que puedo decir GFE o puedo decir BFE. Pero aquí está bien dicho. ¿Son ángulos qué? Tengo que corregir. Son Alternos. Alternos alternos. internos. Ajá, muy bien. Son ángulos alternos, Internos entre paralelas. internos. ¿Qué más? Entre paralelas. Exactamente. Entre paralelas. Todo eso debo decirlo. Entre paralelas. ¿Qué gano con eso? Luego, ¿qué digo? Luego, ¿qué Son gano? congruentes. Son congruentes. Exactamente. Son congruentes. ¿Ya? Con eso es bastante. Y ahora digo que la medida del ángulo CB, le voy a agregar medida. Ya lo tengo por ahí. Otra M necesito. Luego, medida del ángulo, porque esto es lo que estaba relacionando, es igual a la medida del ángulo tal, y esto es igual a 2 beta menos 10. ¿Ya? 2 beta. Me voy a ir a traer beta de dónde. Vamos a buscarlo dónde está. Nunca terminaría de dar clases aquí con esta. 2 beta menos 10 grados. Y aquí voy con otro lado. Hagan caso a lo que estoy escribiendo. Ay, sí me lo hizo grande. 10 grados. Ve que por muy difícil que sea, yo aquí no puedo dejar de escribirlo como corresponde. Y me falta escribir el cero, es que quería que esto me quedara negrito. Ahora sí, 10 grados. ¿Ya? Entonces, mire, ya toda la justificación la dije acá. Ya la dije, ya tengo este, y como esta medida ya me la dan, ahora sí, por suma de ángulos internos, que era lo otro que venía por acá, esto lo voy a borrar, que no es parte de eso. A saber que este es el otro que había calculado. Era para calcular esto de los suplementos. Entonces, por suma de ángulos internos, y aquí yo creo que usted puede solo. ¿Ya? Por suma de ángulos internos, debe escribir que la medida del ángulo GEF
más la medida del ángulo EFG más la medida del ángulo GFGE es igual a 180 grados. Y luego solo va a copiar esto. Va a copiar esto. El siguiente paso. No les digo si es que ando aliviada. Copiar. Más. Después lo corrijo. El otro más el otro igual a 180 grados. Entonces, este es 3 beta. 3 beta más 10. Aquí lo tengo. Lo estoy copiando del triángulo. Entonces, más 10. El otro es 2 beta menos 10, que aquí está bien. Y aquí el que vamos a copiar son los 130 grados. Más 130 grados. Esto de grado también, no sé por qué no les gusta escribirlo. Eso es por la suma de ángulos internos del triángulo. Y luego ahí está su ecuación que la va a resolver. Ya una vez que la resuelve, pues ya tiene el valor para beta y listo para contestar lo que lo pide. Y esto usted sabe que previo aquí me he saltado algo, ¿verdad? Escribir el formalismo. Todo aquello que dijimos que la medida del ángulo tal más medida del ángulo tal, como allá dijo que es por suma de ángulos internos, aquí ya no tiene por qué justificar porque ya lo dijo. Ahora solo está planteando la ecuación. ¿Verdad? Lo voy a dejar aquí para que vean que no es que me estoy saltando. Voy a dejar los puntos suspensivos. Por suma de ángulos internos. Int t. Ojo, esto es lo que va a sumar. Con otra cosita, ¿verdad? Solo voy a escribir uno por ahí. Medida del ángulo G, creo que GFE. GFE más la medida del ángulo GEF. Corríjanme ahí si me equivoco. GEF más GFE más la medida del otro. Falta uno todavía. Dije que no lo iba a terminar, pero ven que me siento incómoda. Voy con el otro. Ya me lo estuvieran leyendo ahí. EGF. EGF. Y esto es igual a 180. Ven que en ningún momento yo estoy diciendo ahí más medida del ángulo G para referirme a este, ¿no? Porque G es vértice de varios ángulos. Entonces, por suma de ángulos internos, este es cierto. Ahora sí puedo decir esto. Ya resolvemos la ecuación y listo para encontrar el valor de beta y luego concluir. Aquí voy a escribir puntos suspensivos para que vean que hay que seguir trabajando. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y 56. Mire, lo otro que viene. Lo otro que viene es lo de congruencia de triángulos. Solo voy a adelantar para que me vean la lectura. Y no es que voy a dar clases, solamente es que voy a ver. Aquí necesitamos saber esos criterios de congruencia. Vaya leyéndolo. Mañana yo voy a tratar de explicar para que la escritura, porque aquí es bien importante la escritura, la definición primero, ¿verdad? Entonces yo voy a explicar qué es eso de los triángulos congruentes, pero necesito que lea un poquito. Vamos a llegar a tener que memorizarnos unos criterios que están por ahí para la congruencia. Este tema y el siguiente que se refiere a la semejanza de triángulos, son muy parecidos en algunas cosas. Entonces, la escritura, que es importantísimo, le va a dar idea que usted no cometa errores más adelante cuando se planteen los ejercicios. Muy bien, voy a parar la grabación. Y si tienen alguna pregunta, entonces la hacemos.